Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nuestra vida te pertenece a ti. Hemos entregado, Señor, nuestro ser, todo nuestro ser, Señor, alma y cuerpo, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres digno, Señor, de nuestro amor. Y no tenemos palabras para decirte cuán agradecidos estamos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Lo único que podemos hacer, Jesús, es rendirnos a ti y hacer tu voluntad, siendo fieles a ti y confiando para vivir, Señor, agradándote en este mundo, en esta tierra. Hoy te suplicamos, Señor, que nos bendigas, que nos hables a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, háblanos a todos. Amén, Jesús. La fe que vence al mundo, tercera parte, es lo que vamos a compartir con ustedes en este estudio. No sin antes tener un recordatorio de lo que compartíamos la semana pasada. La fe que vence al mundo, segunda parte. Tomábamos estos pasajes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos pasajes vimos 4 obstáculos a vencer, obstáculos que hay en el mundo. ¿Se acuerdan? Vimos, número 1, las cosas que están en el mundo. ¿Y qué cosas? Explicábamos que eran los reinos y la gloria de ellos. Y mirábamos algunas imágenes al respecto. ¿Qué más es lo que tenemos que vencer en este mundo? Los deseos de la carne, y lo explicábamos ampliamente. Tercero, los deseos de los ojos, y lo explicábamos de una manera también amplia. Y por último, compartíamos con ustedes que algo que también debemos de vencer en este mundo es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Entonces, hoy tendremos nuestra tercera parte, y es importante entonces que recordemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, que es nuestro pasaje inicial con el que empezamos nosotros este ciclo de enseñanzas. En el primer estudio citábamos estos pasajes, Primera de Juan 5, 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amados, así iniciamos nuestra enseñanza, este ciclo, la fe que vence al mundo. ¿Y cuál es esa fe que vence al mundo? Es nuestra fe, nuestra confianza. Amados, hemos estado compartiendo que hay muchas cosas que hay que vencer en el mundo, y que en el mundo hay muchas situaciones que tenemos que vencer, y sobre todo hay una lucha espiritual. Compartíamos que hay seres espirituales malignos, se tiene que pelear aún contra ellos, pero no carnalmente, sino espiritualmente, ya que nuestra lucha es espiritual. Y el diablo tiene un reino que utiliza para hacer guerra, para hacer frente a todos aquellos que pertenecen al reino de Dios, que pertenecen al Señor Jesucristo. Entiéndase, esa iglesia que realmente se ha entregado a Él, que se ha rendido a Él, como entonábamos hace unos momentos, a esos cristianos que se han rendido a Él. Yo quiero que nos quede claro, nosotros estamos en una batalla espiritual. Tú estás en una batalla espiritual si tú te has entregado a Cristo, has dado tu alma, tu corazón, tu vida, te has consagrado a Él.
Tu vida le pertenece a Cristo. Tú estás en el reino de Cristo por su pura gracia, por su pura misericordia. Y hay una batalla que hay que luchar. Hay una batalla que hay que pelear en este mundo. Y para ello se necesita fe, se necesita confianza. Nuestra lucha entonces es espiritual. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces este pasaje nos vuelve a decir que nuestra lucha es espiritual. Tú como cristiano, como cristiana, tienes una lucha espiritual. Tú que quieres ser cristiano o cristiana, entiende que tú quieres entrar a un reino, al reino de Dios. Y que tú vas a tener que pelear contra el reino maligno, contra el reino de Satanás. Eso es lo que nosotros tenemos como cristianos, una lucha espiritual y que se tiene que vencer. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. Al diablo se le ha permitido hacer guerra contra la iglesia, contra aquellos hombres y mujeres que viven en una situación de santidad ante los ojos de Dios, en una vida santa. Al diablo se le ha permitido hacer guerra contra todos aquellos que aman a Jesucristo, que viven en santidad, y vencerlos. Y aquí mucha gente piensa que el diablo tiene más poder para vencer a los cristianos, y no es así. Aunque ciertamente el diablo con sus astucias, con sus maquinaciones, ha vencido a algunos cristianos que se han descuidado, a algunas iglesias que se han descuidado. Y ha vencido, es cierto, pero aquí no está dándonos a entender que Él va a vencer a la voz de ya a un cristiano. No es así. ¿Qué es que dice aquí la Escritura? Que se le ha dado, ¿verdad? Se le ha permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es terminar con la vida de ellos. Entiéndase, ¿quiénes son los que aquí dice la Escritura y vencerlos? A todos aquellos que han dispuesto a dar su vida, a ser mártires, a no negar al Señor Jesucristo, a no claudicar, a no abandonar la caminata cristiana. Estuvieron dispuestos mejor a perder su vida para ir a la gloria eterna, para no serle infiel al Señor Jesucristo, para no acobardarse, para no volver atrás. Y murieron por causa de Cristo. En ese sentido es, y vencerlos, esto es quitarles la vida, pero no porque el diablo tenga una autoridad sobre un cristiano, porque sobre la vida de un cristiano está el Señor Jesucristo. Y Él no va a permitir que ningún hijo de Él sea en un momento dado dominado por el adversario. No tiene injerencia, no tiene poder sobre la vida de un cristiano. En una ocasión dice la Biblia que llegaron los discípulos contentos con el Señor Jesucristo diciendo: los demonios se sujetan a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en la vida de un verdadero cristiano. Dios está en la vida de un cristiano. Entonces Dios ha dado autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Entonces un cristiano verdadero puede orar por una persona que esté endemoniada y ese demonio puede alejarse de esa vida, porque Dios le ha dado poder, le ha dado unción, le ha dado de su espíritu, le ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Entonces cuando dice aquí la Escritura que se le ha permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, se refiere a eso, a gente que estuvo dispuesta, con tal de no pecar, con tal de no acobardarse, con tal de no dejar al Señor Jesucristo, de dar su vida por Él, por el Señor Jesús, no importando que muriera, que fuera decapitado, que fuera aserrado, que fuera crucificado. Amados, a eso es a lo que se refiere. Vamos a ver el siguiente pasaje, Primera de Juan 5:18. Fíjate lo que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, hay una libertad, el pecado ya no lo tiene esclavizado. Pues aquel que fue engendrado por Dios
le guarda. ¿Y qué? Y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Ojo, y el maligno no le toca, no tiene una autoridad sobre la vida de la persona. Porque la vida de ese cristiano ya pertenece al Señor Jesucristo. Ese hombre o mujer pertenece al reino de Dios, al ejército de Dios. Y Dios vela por sus soldados. Y Dios está al pendiente de sus hijos. Y Dios no va a permitir que uno sea tentado más allá de lo que uno no pueda resistir. Dios está al pendiente de sus hijos. Dios está al pendiente de su iglesia, de aquellos que han entregado su vida a Él y que confían en Él. Eso es lo hermoso y lo precioso. Entonces nuestra lucha es una lucha espiritual, pero es importante que entendamos que Dios siempre va a estar con un cristiano. Hay cosas que debemos de vencer en este mundo. Ya vimos 4 cosas la semana pasada. Pero ¿qué más debemos nosotros de vencer del mundo? A través de nuestra confianza, a través de nuestra fe. ¿Qué más obstáculos te vas a encontrar, amado hermano, amada hermana, amada persona? ¿Qué otros obstáculos hay que vencer de este mundo? Y la respuesta es la siguiente. ¿Qué más debemos de vencer del mundo? Número 1, a los falsos profetas y engañadores. Y de este punto no voy a ahondar, porque ya hemos explicado quién es un falso profeta, quién es un engañador, y ahí están las enseñanzas en el canal, en ese ciclo que titulábamos Sed salvos de esta perversa generación. Entonces ahí tú te vas a encontrar cuáles son las características de los falsos profetas, cuáles son las características de los falsos pastores, etcétera, etcétera, a profundidad. Pero ahorita lo que quiero que quede claro es que no solamente hay que vencer los 4 obstáculos que nosotros estuvimos compartiendo la semana pasada o el adversario, sino que también hay que luchar y hay que vencer a aquellos que están compartiendo algo que no es conforme a la palabra de Dios, a los cuales la Biblia les llama falsos maestros, falsos profetas y a los engañadores. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y quién los gobierna? ¿Quién los dirige? No es el Espíritu Santo, es el espíritu del anticristo. Es el mismo diablo que respalda a esos falsos líderes, a esos falsos maestros, a esos falsos profetas, de los cuales tú te tienes que cuidar. Todos nosotros nos debemos de cuidar. ¿O qué? ¿Esa palabra para quién es? ¿Solamente para un sector de una iglesia? No, es para todos los seres humanos. Esta palabra principalmente es para todos aquellos que son cristianos, que se deben de guardar de los falsos profetas. Y dice la Biblia que aquí son muchos los que han salido. ¿Por dónde? Por el mundo, por la tierra. Hay muchísimos, amados. Y si la Biblia dice que debemos de estar atentos y debemos de cuidarnos y que debemos de probar los espíritus si son de Dios, es que estos personajes tienen una unción especial. Son engañadores, tienen labia, tienen carisma, tienen unción, pero demoníaca, para engañar a muchos. Y de ellos nos tenemos que cuidar. De ellos tú te tienes que cuidar. ¿Qué más dice el versículo 2? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En pocas palabras, ¿cuánta gente no dice, no hay Dios en esta tierra? No existe Dios, no es cierto, Jesús no ha venido. ¿Quién enseña eso? No solamente son los ateos, no solamente es miles de personas o cientos de miles de personas que no creen en Dios, o científicos o personas de renombre, reconocidas, afamadas, que dicen que no hay Dios. Bueno, la Biblia dice para todos aquellos que comentan o dicen que no hay Dios, les dice necios. Les dice necios, ¿verdad? Amado, no solamente los ateos dicen que no hay Dios, que Jesucristo no ha venido, que Jesucristo no existe, que Jesucristo no ha venido a la tierra. Hay pseudos judíos, pseudos cristianos que dicen que Jesucristo aún no ha venido, que el Mesías, que el Hijo de Dios, que el ungido no ha venido y lo siguen esperando.
Y así yo te pudiera dar muchos ejemplos de cómo hay falsos líderes, falsos maestros, falsas religiones, falsas sectas que dicen que Jesucristo aún no ha venido, que Dios no existe. Algunos otros dicen, otros dicen de otra manera, etcétera. Entonces dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es correcto. Alguien que esté compartiendo que Jesucristo vino, etcétera, etcétera, va por buen camino. Y nosotros, honestamente, con mucha humildad lo decimos, y por la gracia de Dios, que nosotros hemos creído que Jesucristo vino hace 2000 años, porque tenemos pruebas, porque tenemos elementos, evidencias de todo índole, de que Jesucristo vino hace 2000 años. Y sobre todo, aunque no le hayamos visto, Él ha transformado nuestras vidas. A Él servimos, a Él le amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, amados, nosotros creemos que Jesucristo vino y mora en nosotros. ¿Qué dice el versículo 3? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. Todos aquellos que andan diciendo que Jesucristo todavía no llega y que sabe qué tanto, que nunca ha venido y que lo siguen esperando, estas personas están equivocadas, están erradas, no es de Dios su palabra. Y dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, la influencia, la unción del espíritu del anticristo influenciando a sus súbditos, a los falsos profetas, a los falsos pastores, a los falsos maestros que andan diciendo aquello y lo otro, cosas que no van conforme, enseñanzas que no son conforme a la voluntad de Dios. Amados, eso también tenemos que vencer. Tenemos que lidiar. Tenemos que vencerlos. ¿De qué manera? No haciéndoles caso, no escuchando a ese tipo de personas que no tienen una enseñanza pura, una enseñanza correcta, una enseñanza bíblica, que enseñan herejías. Tenemos que tener mucho cuidado, hay mucho engaño, mucho falso maestro. Eso también tenemos que vencerlos. Amados, hay más de 6,000 religiones. Yo les invito a que escuchen esas enseñanzas. Allí están para que ustedes vean qué es un falso profeta, un falso ministro, etcétera. Ahí están, escúchenlas. De veras, son lobos rapaces. Son lobos rapaces que no van a tener misericordia del rebaño, de las personas, de los seres humanos. No tienen ni una gota de amor. ¿Por qué? Porque tienen la unción demoníaca. El diablo tiene odio. Odia, como vamos a ver si Dios nos lo permite la próxima semana, el diablo odia a los cristianos, odia a los que pertenecen al reino de Dios, al ejército de Dios. Realmente estamos en una batalla espiritual. Y yo espero que nos quede claro, una batalla espiritual tenemos que vencer, ¿cómo? A través de nuestra confianza en el Señor Jesucristo. A través de nuestra confianza en Él. Eso es muy importante. Fíjate lo que dice San Juan, segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El anticristo. Amados, es cierto que se va a presentar el hombre inicuo. Es cierto que va a venir el anticristo, pero ya está la unción, ya está la influencia, ya está el espíritu del anticristo. Utilizando, ¿sabes a quiénes? A hombres, principalmente a líderes, falsos líderes, pero también a mujeres, a personas. Hay una lucha espiritual, amados. Hay una batalla. Y no es que nos vamos a pelear a golpes, ahí a dar de puñetazos, de patadas. No, ese no es ese tipo de pelea. El diablo quiere que tú así pelees, pero no. La Biblia dice que debemos nosotros de vencer el mal con el bien. Que el amor cubrirá multitud de faltas, que el amor todo lo puede y no debemos de luchar con odio. No, amados, porque nuestra lucha es espiritual. No son con seres humanos, son con huestes espirituales de maldad. ¿Qué utiliza a quiénes? A personas.
Entonces debemos de tener mucho cuidado con quién es nuestra lucha y con quiénes tú tienes que luchar y que tienes que vencer. Tenemos que vencer, amados. Ese es otro obstáculo que tenemos que pelear y para vencer. Bendito Dios que tenemos su palabra que nos ayuda para vencer ese tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que hay que vencer de ellos? ¿Qué es lo que hay que vencer de ellos? Claro está, sus falsas enseñanzas. Vamos a ver rápidamente Mateo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús le enseña a sus discípulos algo muy importante. Guárdense, tengan cuidado, protéjanse ¿de quién? De la levadura de los fariseos, falsos líderes, falsos maestros, ¿y de quiénes? ¿Y de quiénes más? Y de los saduceos. No estaban solamente los fariseos, sino también estaban los saduceos, que no creían en la resurrección. Y los fariseos que sí creían en la resurrección, pero aparte tenían otras falsas enseñanzas, otras falsas creencias. Amados, Jesús dice, guárdense de ellos. ¿A qué se refiere con la levadura? Vamos a ver los siguientes pasajes. Mateo 16, 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Porque los discípulos pensaban, nos está aventando una indirecta. Amados, Jesucristo nunca dio indirectas con la intención de dañar o engañar a las personas. No, Él no aventó indirectas. Él siempre habló con verdad. Siempre fue directo para señalar el pecado de las personas. Entonces Jesús, Él hablaba con parábolas, comparativas, etcétera, etcétera, para hacer entender a la gente, pero Él siempre fue directo. Entonces los discípulos estaban pensando, nos está aventando en directa, de seguro nos está diciendo porque no trajimos el pan, o por esto, o por aquello. Entonces, ¿qué dice el 12? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y saduceos. Que se guardasen ¿de qué? De la falsa enseñanza de los líderes, del falso liderazgo, de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos maestros o de la mal llamada ciencia. Hay que guardarse de todo ello. Aún también tenemos que guardarnos de la dichosa ciencia o mal llamada ciencia, como tú lo quieras ver. Aguas, tenemos que guardarnos de todo ello, de sus enseñanzas, de sus doctrinas que no van conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos tenemos que guardar? Del falso liderazgo, de los falsos profetas y engañadores, de la falsa enseñanza, claro está, de su falsa doctrina. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, va a haber montones. Va a haber montones. La Biblia te dice que muchos, y aquí dice montones. Amados, es que hay un montón de engañadores. Hay muchísimos engañadores. El diablo está utilizando no solamente a un liderazgo falso, a los falsos maestros, falsos profetas, sino aún también a los que se dicen científicos, personas de ciencia, personas eminentes porque son reconocidos, porque han escrito libros que son seculares, vierten su veneno, vierten su influencia maligna. Y los chamacos le hacen caso. Los alumnos le hacen caso al maestro porque es el maestro y dicen que no hay Dios y que no es cierto, que la religión es el opio del mundo, etcétera. Eso no es cierto. Y los chamacos lo creen, los jóvenes lo creen. Hay que tener cuidado también con ellos. No solamente nos estamos enfocados al ámbito teológico o religioso, ¿verdad? Sino aún aquellos hombres o mujeres que el diablo utiliza que son seculares. A través de ellos vierten la falsa enseñanza. Todo aquello que va en contra de Dios, en contra de Cristo, atrás de ellos está el diablo, la influencia demoníaca, que quiere perturbar la fe de muchos. Y de aquellos que son débiles de la fe, los quieren engañar. Hay que tener cuidado de todo ello, amados, jóvenes,
amadas personas. Entonces dice la Biblia que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué harán esos falsos maestros? Esos montones de pseudo líderes o pseudos instrumentos o instrumentos del adversario. ¿Qué harán? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Va a haber gente que les va a creer. Apartarán a muchas personas de la verdad. Ese oído ya no va a escuchar verdades, va a escuchar mentiras y le va a caer re bien esas mentiras a las personas. Hermanos y amigos, de eso nos tenemos que guardar. Esa es nuestra lucha. Tenemos que combatir ese tipo de situaciones o de herejías o de mentiras. Fíjate lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Cuando dice ay de los moradores de la tierra, se refiere a todos nosotros que habitamos aquí en la tierra. Tú, yo, etcétera. ¿Por qué dice ay? ¿Por qué? Pobres de aquellos que estén en la tierra. Cuidadito de todos aquellos que estén allí en la tierra. Porque el diablo ha descendido a vosotros ¿cómo? Con gran ira, con mucha rabia. ¿Has visto a un perro de esos que, ¿cómo le llaman a los que son de pelea? Pitbull o cosas así. Esos perros de pelea que se aferran y, si me explico, están bravos. Son animales, están con ira, con gran furia, pero molestos. ¿Los has visto? Que hasta te dan miedo. Bueno, así el diablo ha descendido con gran furia. Ha descendido con gran ira. ¿Y sabes por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Amados, el diablo está con gran ira, enojado como tú no tienes idea, ni yo, como no tenemos idea. Ha descendido con gran ira para pelear ¿contra quiénes? Contra los santos, contra los cristianos. ¿Cómo va a luchar? A través de todo esto que te he estado mencionando. Lo que vimos la semana pasada. Y con lo que ahorita estamos compartiéndote, el falso líder, los instrumentos que el diablo utiliza para engañar a las personas. De eso tenemos que cuidarnos y pelear, combatirlo, conocer la palabra de Dios para evitar ser engañados. ¿Qué más debemos nosotros de vencer del mundo? ¿Qué más debemos de vencer del mundo? Ya vimos, y esa es la siguiente, y esa es la última. ¿Qué más debemos de vencer del mundo? Número 2, los sentimientos familiares que te puedan llevar a dejar al Señor Jesucristo. Ojo, los sentimientos familiares que te puedan llevar a apartarte de esa búsqueda de Dios o de esa entrega que tú has dado al Señor Jesucristo de tu vida. El diablo no solamente puede utilizar al falso liderazgo, al falso maestro, a los llamados ciencias o científicos, sino el diablo va a utilizar también a familiares, amados. Puede llegar a utilizar a familiares para que tú renuncies a tu fe, para que tú dejes al Señor Jesucristo, para que tú no busques de Dios si tú estás buscando de Cristo y desistas en esa búsqueda. ¿Qué más entonces debemos de vencer del mundo? Los sentimientos familiares que te puedan llevar a dejar de buscar o dejar de amar al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, dice Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué, amados? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Cuando la palabra de Dios entra en la vida de una persona, confronta en la vida de una persona, entonces imagínate tú que hay un matrimonio, bueno, no es un matrimonio, sino aquellos que dicen que son matrimonio, pero no son matrimonio, porque están en unión libre, pero les llaman matrimonio. Eso no es matrimonio. Ellos están en una unión libre y esa unión libre la Biblia les llama que son fornicarios.
Entonces, imagínate un fornicario, se da cuenta de su fornicación, se da cuenta de su pecado, que está actuando mal y que no es correcto y que tiene que arrepentirse de ello y que tiene que casarse. Entonces le dice a la mujer, el joven, ¿sabes qué? Estamos mal, así no es correcto, vamos a casarnos. No, pero yo no me quiero casar. ¿Para qué nos vamos a casar? Dice la mujer. No, yo me voy a casar, yo me quiero casar. No, pues si tú quieres casarte, cásate con otra, pero no conmigo. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? El hombre tiene que tomar una decisión. O seguir igual, o buscar de Dios como Dios lo pide. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace Cristo. Y eso también puede pasar con los familiares. Eso puede pasar con la familia. Imagínate una familia 100% católica. 100% católica. El hombre o la mujer empieza sobre todo a buscar de Dios y se da cuenta que la idolatría es malo, que la idolatría es pecado, etcétera, etcétera, que el adorar imágenes es pecado. Se da cuenta que ofende a Dios y quiere dejar entonces de la idolatría, las imágenes, etcétera, etcétera. ¿Qué situaciones va a pasar en esa persona que quiere hacer bien las cosas? ¿Va a tener muchas cosas agradables con su familia? ¿O qué van a hacer los familiares? Se la van a echar encima. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es? No, si yo soy tu mamá, yo soy tu papá. A ver, tus abuelos, ¿son evangélicos? No, nosotros somos evangélicos. No. Entonces, ¿tú por qué te quieres hacer evangélico? ¿Y empiezan qué? Los problemas. A eso se refiere el Señor Jesucristo. No es porque Él venga y quiera destruir familias porque sí, no. No es así, amados. Es porque cuando la gente se da cuenta de las demandas del Señor Jesucristo, del Evangelio, tiene que tomar decisiones. Y eso le va a repercutir ¿en qué? En problemas. Pero sigamos leyendo. Fíjate lo que dice Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Y ya lo explicamos de qué manera. A la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Siguiente. Y los enemigos, versículo 36 y 37 dice, y los enemigos del hombre serán ¿qué? Los de su casa. Los de su casa. O sea, no solamente hay que vencer todo lo que este mundo te ofrece. No solamente hay que vencer la falsa enseñanza que hemos estado compartiendo de los falsos profetas, etcétera. Sino también hay que vencer los sentimientos, los lazos sentimentales, familiares, por seguir a Cristo, por amar a Cristo. Ah, pero es que mi primo ya dejó de amar a Cristo. ¿Qué quieres? Por eso tú también te vas a volver atrás. Ah, es que mi esposa ya dejó de amar a Cristo. Entonces tú vas a dejar de seguir a Cristo también. Ah, es que mi mamá ya dejó de seguir a Cristo. Entonces tú vas a dejar de seguir a Cristo. Ah, es que mi tío ya dejó de seguir a Cristo. Es que mi esposo ya dejó de seguir a Cristo, etcétera. Entonces tú también lo vas a dejar de seguir. Es ahí donde uno tiene que pararse por Cristo. ¿Y qué va a haber? Una división. Va a haber ya una mentalidad diferente. Hoy hay veces que hasta la gente se aparta de ti porque tú has decidido seguir ¿a quién? A Jesucristo. Puede llegar a pasar. Entonces, si los enemigos del hombre serán los de su casa, de la manera que hemos explicado. 37. El que ama a padre o madre más que a mí, dice Cristo, no es digno de mí. Ese es el problema. Dios quiere que le amemos a Él primeramente, antes que a nuestros seres queridos. Y también hay que vencer eso. Te estoy hablando por el lado de la religión, pero hay personas que tienen en primer lugar a seres humanos. Es que mi papá lo es todo. Es que mi mamá lo es todo. Es que mi esposa, mi esposo, es que mis hijos es mi adoración. ¿Cuál adoración? Ni que nada. La adoración solamente es Cristo. Por muy precioso que esté tu chiquito, o tu hijito, tu esposito, tu esposita, tu papito, tu mamita, es mejor Cristo. Porque ¿quién te dio a tu hijito, a tu hijita, a tu papito, tu mamita, tu esposo o esposa? ¿Verdad que Dios nos dio todo? Entonces a Él tenemos que amarlo, primeramente, al Dios de los cielos.
Dice entonces Cristo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y ojo, amados, la Biblia es clara. Hay gente que deja de amar a Cristo por esto que estamos viendo. Lo dejan de amar, lo dejan de seguir. De eso te tienes que guardar, te tienes que cuidar. Nos debemos de cuidar. Pero es que mi hijo es cristiano, mi hija es cristiana, aman a Cristo, pero lo disciplinaron. Lo disciplinaron. Y por eso te vas a amargar, porque lo disciplinaron en la iglesia. Por eso vas a dejar de seguir a Cristo. Pero es que no estoy de acuerdo. Y ahí están. Hay gente que deja de amar a Cristo porque disciplinaron a su familiar o a su hermano querido en la fe. Lo disciplinaron y dejan de amar a Cristo. Situaciones de sentimientos, ¿qué? Humanistas, gente que no quiere pararse por la verdad y que le da más importancia a sus sentimientos, a sus emociones, que a Cristo. De eso te tienes que cuidar y nos debemos de cuidar. ¿Qué más dice la Escritura? Veamos un ejemplo. Ya lo vimos ahí en lo que dice Cristo. Cristo es muy claro, pero vamos a ver un ejemplo de cómo es que sí eso puede llegar a pasar, de los problemas familiares. Vamos a ver un ejemplo práctico, bíblico. Job 2:7 al 9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿A dónde se fue? Pues a la tierra. ¿A quién? A hacerle guerra contra los santos. En este caso contra el siervo Job, ¿no? Salió de la presencia de Jehová e hirió a Job. Porque Dios se lo permitió, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, estaba afligido, estaba con dolor, estaba con fiebre y estaba con una sarna con todo lo que da. Estaba con una debilidad tremenda Job. Versículo 9, ponga su atención. Entonces le dijo su mujer, la esposa de Job: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu santidad? ¿Aún retienes tu obediencia al Dios de los cielos? ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo te tiene, todo enfermo, etcétera, etcétera. Maldice a Dios. Y qué tremenda mujer. Fíjate lo que le dice a Job, a su esposo: y muérete. Y muérete. Ya no quiero nada que ver contigo, estás todo sarnoso. Y lo que tú quieras. ¿A quién estaba utilizando el diablo para que Job pecara contra de Dios y dejara de amar a Dios? ¿A quién? A esta tremenda esposa, influenciada. ¿Por quién? Por el diablo. Amados, el diablo utiliza personas para que tú desistas en tu búsqueda de Dios o en tu amor hacia el Señor Jesucristo. El diablo utiliza a personas. No solamente a líderes, no solamente a familiares, puede utilizar a una persona del sexo opuesto, que te cierre el ojo, que tenga ojos azules, que tenga un buen cuerpo. Si es un hombre, un cuerpo fornido, o si es una mujer, con un cuerpo escultural, que parece una Barbie, ¿sí? O una mujer que a ti te gusta, que no sea una Barbie, pero que te gusta su manera de ser, pero que es una mujer que te está invitando, o es un hombre que te está invitando a fornicar, a que tú dejes a Dios, a que dejes a Cristo. Amados, ¿te das cuenta cómo es que el diablo busca de una manera o de otra, o de otra, de otra, para que tú desistas y emocional y sentimentalmente tú te apartes de Cristo? Pero es que ¿qué va a hacer de mí? Dicen las jovencitas que son solteras. Si ya tengo 25 años, si ya tengo 30 años y no aparece el príncipe azul, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Cómo que qué va a hacer de tu vida? ¿Que tu vida depende de un hombre? ¿No depende de Cristo? ¿No es mejor Cristo? ¿Pero qué va a hacer de mí? Y hay quienes están casados, yo no haya ni cómo sacar a la esposa al esposo, porque la esposa es de lo peor o el esposo es de lo peor. O sea, ¿quién entiende a la gente, por favor? ¿Quién entiende a la gente? Pero el diablo es el que utiliza de una de otra manera su astucia para engañarte. Hermano, no se dejen engañar, por favor. Jovencitos, jovencitas, no se dejen engañar por el adversario. Tú que eres cristiano, cristiana, no desistas. Guárdate de todo ello. De eso es lo que te tienes que guardar.
situaciones sentimentales, emocionales. Tienes que pararte por la verdad. El diablo quiere tu mal, te quiere destruir. Abran sus ojos, por favor. Abramos nuestros ojos. ¿Sabes cómo quiere destruir el adversario? Como ya lo hemos visto la semana pasada y no hicimos énfasis, por el lado del sexo opuesto. Jóvenes, de veras estoy con la tentación y con la preocupación de darles un estudio de lo que son las enfermedades venéreas, para que ustedes se den cuenta cómo es que la gente está desgraciando su vida por un rato de placer. Óyelo bien, están desgraciando su vida, su cuerpo, por un rato de placer, echando a perder sus vidas. Abusados aquellos que son fornicarios, inmorales. El SIDA está con todo lo que da en este estado. Y no te preocupes tanto por el SIDA. Las enfermedades venéreas están con todo lo que dan. Hay muchísimo papiloma humano como no tienes idea. Como no tienes idea. Que puedes desgraciar tu vida en un abrir y cerrar de ojos por un rato de placer. Tengan temor de Dios. Es mejor, como dice la Biblia, ¿no? Mantenerte puro, virgen, hasta que tú te cases. Y solamente seas fiel a tu esposo o a tu esposa para evitar ese tipo de enfermedades horribles y espantosas que el diablo no te presenta para que tú caigas. Es muy lamentable y sería una desgracia que algunos de ustedes se aventuraran y les pasara eso, cuando tú lo puedes evitar. Tengamos temor de Dios. Tengan temor de Dios. Y se los digo con todo el cariño del mundo. No desgracien su vida. Cuídense. No nomás de ese tipo de pecados, sino todo lo que hemos estado también explicando. Jesús trató situaciones familiares complicadas. Él tuvo problemas. ¿Por qué crees que Él nos dijo, los enemigos principales de un cristiano van a ser los de su casa? ¿No crees que Él estaba diciendo palabras al aire? Él también las vivió. Él tuvo problemas con sus familiares. Vamos a ver cómo trató Jesús las situaciones familiares. Juan 7:1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban ¿qué? Matarle. ¿Quién estaba influenciando a todos estos judíos para matar a Cristo? El diablo, el adversario. ¿Quiénes eran los judíos? Gente que conocían la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, 3. Y le dijeron sus hermanos, o sea, los hermanos de Cristo, porque Cristo tenía hermanos, tenía padres, tenía familia. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ándale, ve con él. O sea, trataban a Cristo como si fuera un engañador. Qué irrespetuosos fueron estos hermanos de Jesús. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, ándale. Pero fíjate lo que dice el 5. O sea, le estaban hablando con ironía. Fíjate lo que dice el 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. No creían en Jesús. ¿A poco será cristiana? ¿A poco no hay familiares así? No, hombre, vas a ver que al rato vas a claudicar. ¿Serás tú cristiana? No, vas a ver que al rato vas a empezar. Amados, por eso hay que agarrarse bien de Cristo. Si tú has tenido una experiencia con Cristo, agárrate de Él. No desistas, ama a Cristo. Jesús tuvo problemas con sus seres queridos, tuvo problemas con sus familiares, no creían en Él. No creían que su hermano, el carpintero llamado Jesús, era el Salvador del mundo, era el Rey del universo, era el Verbo de Dios hecho carne. ¿Cómo es posible? Pues si es Jesús, es mi hermano. O sea, ¿cómo va a ser el Salvador? ¿Te das cuenta? No creían en Jesús. ¿Qué crees que haya sentido Jesús? ¿Bonito o feo? Él sintió mal. Sintió feo. Que tus familiares te hagan bullying o que tus familiares te desprecien o te ofendan porque tú has entregado tu vida a Cristo. ¿A poco crees que se siente bonito? Se siente feo. Pero tienes que seguir adelante. Tienes que vencer eso.
Tienes que guardar tus emociones, tus sentimientos, tu corazón. Tienes que ser fiel a Jesucristo. ¿Qué más dice la Escritura? Ya vimos que sus familiares no creen en Él. Pero fíjate lo que dice Cristo. Mateo 12, 46 al 50. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno que se acercó a Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. O sea, ya te quieren parar, ya quieren que tú dejes de estar diciendo cosas y cosas y más cosas. ¿Sí me explico? Ya te hablan, córrele, que ya te calles, casi casi, ¿no? Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes? Como que los otros se han de haber quedado callados, ¿no? ¿No contestaron? Pues, ¿qué podían contestar? Estaban mejor para aprender, ¿verdad? Vamos a ver qué más dice la Biblia. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, el pescador llamado Pedro, Andrés, todos esos pescadores, personas que él había perdonado, justificado, limpiado, transformado, etcétera. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y Cristo nos dice así: he aquí mis hermanos y mis hermanas, he aquí mi familia, la iglesia. ¿Quién es la cabeza de esa iglesia? De su cuerpo es Cristo. Ella es mi familia. No quiere decir que Cristo ya no honró a sus padres o no quiere a sus hermanos, no, sino te da a entender que Cristo tenía un propósito, tenía un objetivo. ¿Cuál? Era extender el reino de Dios, pelear, enseñarnos a pelear contra el reino opuesto, contra el reino espiritual maligno, etcétera. Entonces Cristo dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Amados, algunos dicen: Jesús no amó, ahí Jesús pecó. No, Jesús no pecó ni nada. Aquí Él está dando una prioridad, está diciendo: esta es mi familia, estos son los que me aman, estos son los que realmente me siguen, me quieren. Amén. Amados hermanos, de veras, hay que tener cuidado con los sentimientos. Jesús trató esas situaciones familiares de esta manera. Sí se puede vencer al mundo. Jesús lo venció. Y no solamente Jesús venció al mundo, sino también ha habido personas a través de la historia que han vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Entonces, hermanos y amigos, sí se puede vencer al mundo, pero es necesario tener fe. Es necesario confiar en Jesús. Es necesario nacer de nuevo, como hemos visto al inicio de estas enseñanzas. Es necesario que tú confíes muchísimo en el amor de Cristo y en las promesas de Cristo y en la persona del Señor Jesucristo. Un cristiano que venció al mundo, un cristiano que guardó su fe. Es nuestro último punto de este estudio. Un cristiano que guardó su fe. ¿A quién me refiero? Al apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces Pablo, curioso, no dice: porque yo ya estoy próximo a morir. Dice: yo ya estoy próximo a ser ¿qué? Sacrificado. Él sabía que iba a morir siendo mártir, que el diablo iba a terminar con la vida ¿de quién? Del apóstol Pablo. Pero ¿de qué manera? De la que ya hemos explicado. Que Pablo no se iba a acobardar, que no le iba a hacer caso al diablo y que iba a vencer toda cruel tentación dando su vida antes de pecar contra el Dios de los cielos. Y no se acobardó. Entonces él dijo: ya, así como Cristo dijo: el príncipe de las tinieblas ahora viene y va a tener control y todo, etcétera, ¿verdad? Pero el diablo pensó que había vencido a Jesús cuando Cristo Jesús fue crucificado, pero no sabía que era su derrota. En la vida del apóstol Pablo así, el diablo lo que quiere hacer es acabar con la vida de las personas que aman a Cristo. Eso es lo único que puede hacer, pero más allá ya no puede, porque esa alma va a la gloria eterna, va con Jesús. Entonces nosotros vemos aquí que Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado
y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Es una buena batalla, amados. Es una guerra que hay que vencer, que hay que pelear. Es una buena batalla. ¿Por qué es buena batalla? Porque está de por medio tu alma, tu salvación, tú que has recibido el perdón de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ojo, he guardado, ¿qué? La fe. He confiado en Jesús, he retenido mi profesión, he sido fiel a Jesús, porque estoy dispuesto a sacrificar mi vida por el Señor Jesucristo. Por eso hace unos momentos entonábamos el canto, todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Los placeres que he dejado y le amamos y le servimos solo a Él. Yo me rindo a Él, a hacer su voluntad. He peleado entonces, dice Pablo, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, una fe que vence al mundo. Pablo venció al mundo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, ojo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, el cielo es real. Las moradas eternas son reales. Tu habitación, tu morada, no es aquí en esta tierra. Tu morada principal, tú como cristiano, como cristiana, es la gloria eterna. Pero aún estás en esta tierra y hay que pelear la buena batalla. Hay que luchar de la manera que hemos estado compartiendo contra las personas y contra lo espiritual que se ha estado compartiendo. Hay que luchar. Si Dios nos permite, se hablará la próxima semana de algunas herramientas, de algunas estrategias para luchar, más específicamente. Pero, ¿qué más nos deja ver la Escritura? Que Pablo había guardado la fe. Le tiene guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, pero no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman y que creen en el Señor Jesucristo, que viven para el Señor Jesucristo. Hermanos, retengan su profesión, no claudiquen, guárdense de estas adversidades que hay que vencer en este mundo. Y no nomás de estas, sino las que compartíamos la semana pasada y la antepasada. Primeramente Dios, tengamos una cuarta parte. Pero qué importante es que tú guardes tu fe, que tú confíes en Jesús. Romanos 1:17, y es nuestro último pasaje. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No claudiquen, guarden su fe, confíen en Jesús. Esta es la fe que vence al mundo. Esa es nuestra victoria. ¿Cuál? La fe, la confianza. ¿Qué tenemos que vencer del mundo? Dos cosas. ¿Cuál es la primera? El falso profeta, el falso líder, su falsa enseñanza. ¿Cuál es la segunda? Situaciones sentimentales, familiares. Guardar nuestro corazón y poner en primer lugar a Cristo antes que a un ser querido. En primer lugar es el Señor Jesucristo. Meditemos, por favor, cerremos nuestros ojos. Sé que dura es la lucha, sé que en ocasiones se vuelve difícil la tarea, pero hay poder en Cristo Jesús. Hay poder. Y hay que seguir adelante, hermanos y amigos. Es cierto que ahorita estamos cerrando este año y que hay un ambiente ahorita navideño, etcétera, etcétera. La gente festeja el nacimiento de Jesús de una manera equivocada, borracha, alcohólicas, drogándose con mucha inmoralidad. No hay que hacer ese tipo de perversidades o de maldades. No porque Jesús haya nacido en estas fechas, como algunos piensan. Jesús nació en otras fechas. Mira, lo importante es que Jesús vino a la tierra. Eso es lo importante. Y nació en un pesebre.
Hay varias vertientes, pero lo que sí sabemos es que Él nació en un pesebre. Como tú y como yo, nacimos de vientre de madre. Y así como festejamos nosotros, ¿qué? El año de vida que Dios nos da cada año, ¿verdad? Así es bueno que nosotros festejemos su nacimiento, que Él vino, que Él nació. No te estoy volviendo a que, vas a hacer esto, arrullar el ídolo, no, nada de eso. Sino que bendito Dios que mandó a su Hijo y bendito Jesús que nació y que vino para mostrarnos el camino. Y Él nos dice cómo vencer a este mundo. Y es a través de nuestra confianza en Él. Cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos, terminemos esta reunión con este canto. Hermanos, amada persona, hay luchas, hay batallas que hay que pelear, porque la Biblia nos enseña que hay una batalla espiritual entre el ejército de Dios y el ejército maligno. Un ejército que pelea en este mundo, que está en este mundo, y que es importante pelear en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que es importante luchar, no claudicar. Ya vimos qué es lo que tenemos que vencer de este mundo. Las cosas que hay en este mundo, los reinos de este mundo, las vanidades, etcétera, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la falsa enseñanza del falso líder o de la mal llamada ciencia, o bien llamada ciencia, o como tú lo quieras ver, la doctrina secular o teológica que es errónea, que no es conforme a las verdades bíblicas. ¿Qué más hay que vencer de este mundo? Situaciones sentimentales, familiares, lazos familiares, personas que tú amas, que se vuelven tu enemiga o enemigo porque tú has entregado tu vida a Cristo. Y que tienes que amarlos, pero tienes que amar más a Jesús, obedecer a Jesús, sin importar que tus seres queridos te rechacen. Amados, añádele tú tentaciones, debilidades físicas, tantas cosas, tantas luchas, tantas peleas, que solamente nos queda echar mano de la palabra de Dios, de las promesas, del amor de Cristo. Y aquí estamos en este mundo. Jesús oró por sus discípulos al Padre, no que los quitase del mundo, sino que los guardase de Él, que los guardase del mal que el mundo quiere hacer a todos aquellos que aman a Cristo. Si tú amas a Cristo, has entregado tu vida a Jesús para vivir agradándole y amándolo a Él como Él se lo merece. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. El autor y consumador de la fe. Hermanos, puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. El autor y consumador de la fe. Vamos a ponernos de pie y terminemos esta reunión
poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Bendito seas, amado Señor, porque podemos contar contigo, porque tú venciste al mundo, porque venciste a los fariseos, a los saduceos, los lazos sentimentales, familiares, la tentación, al pecado, al adversario. Lo que este mundo ofrece, tú lo venciste, Jesús. Y por eso tú dices que confiemos en ti, porque tú has vencido al mundo. Y nos dices de qué manera, Jesús. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. El autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. El autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Gracias a ti, Señor. Pero nosotros una incorruptible. Tú eres nuestra corona, Señor. Tú eres nuestra perla. Tú eres nuestro Cristo. Eres nuestro tesoro, Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Hermanos y amigos, terminemos este año de esta manera. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. El autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante. Amén. El autor y consumador
Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Cristo, gracias Espíritu de Dios. Te damos gracias. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Queremos, Señor amado, seguir en esta caminata, en esta carrera, Jesús. Y tú nos enseñas de qué manera, confiando en ti. Confiando en tu amor, confiando en tu poder, confiando en tu buena voluntad, confiando, Señor amado, en todo lo que tú has prometido. Pero es necesario, Jesús, que luchemos de la manera que tú nos enseñas. Gracias porque tu palabra dice que pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en ti, amado Jesús. Tú eres el camino y nos has dejado el camino a seguir bien trazado. Tú eres la verdad y nos has dejado esta verdad muy clara. Tú eres la vida porque hemos experimentado, Señor, en nuestra vida eso, una vida en abundancia que tú nos das, Señor. Al haber entregado nuestro ser a ti, Jesús, y aún la vida eterna que tienes preparado para nosotros en estas moradas celestiales. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pero nosotros una incorruptible. Pero nosotros una incorruptible. Amén, Jesús. Gracias, Señor Jesús.